de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios es viernes 24 de julio del año 2020. Muchísimas gracias por estar pendientes siempre de este segmento de la entrevista con Diálogo y gracias a David Cruz por mantenernos siempre bien informados. Bueno, como ustedes saben, los días viernes es el panel de analistas invitados, como ya es costumbre dentro de este segmento, analizar todos los temas que son pues prácticamente tendencia, lo que es información, tanto en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial. Pero lo que nos ha sorprendido a todos y que esto deja un precedente pues bien sentado, la captura del exministro de la Defensa, Munguía Payés. Y vamos a comenzar pues precisamente esta mañana abordando esa temática, pero antes quiero darle la más cordial de las bienvenidas acá en el estudio al licenciado Julio Valdivieso. Bienvenido, licenciado. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, Marvin, y a Carlos en su casa. También nos acompaña acá en el estudio el licenciado Marvin Aguilar. Un gusto tenerlo acá con nosotros este viernes. Un gusto salir de la cuarentena domiciliaria y estar en el set, así es que saludos a la audiencia. Muchísimas gracias y nos va a estar acompañando también el licenciado Carlos Araujo vía Skype. Vamos a iniciar entonces con el licenciado Valdivieso analizando este tema de la captura del exministro de la Defensa, Munguía Payés. ¿Qué mensaje se está dando con esta captura, donde ya se menciona también al expresidente Mauricio Funes por primera vez, que va a ser acusado por el proceso de las pandillas? Bueno, yo creo que esto era una crónica anunciada. Esto desde hace mucho tiempo se sabía que había una investigación al respecto por el tema tregua. En este tipo de casos yo siempre he creído que uno sabe cómo jala el hilo, pero no sabes a dónde va a llegar. Esto es el principio de una serie de situaciones que se van a venir. Ojalá la Fiscalía tenga todos los suficientes elementos de juicio, que tenga soportada toda esta investigación, porque esto es producto de una captura administrativa, es decir, la Fiscalía ha estimado de que hay suficientes indicios que permiten la participación y la existencia del delito. Ahora viene la otra fase más complicada, que es la fase de sostenimiento del caso en el órgano judicial, porque todo esto que ha hecho, dijéramos, hasta este momento la Fiscalía, lo ha hecho unilateralmente, en el sentido que ella recoge la prueba, ella entrevista testigos, hace las experticias que crea conveniente, sin la participación de una defensa técnica material del imputado. Con la captura del imputado se abre esa etapa. Él va a tener la oportunidad, dijéramos, de hacer uso de su principio de inocencia, va a tener derecho a defenderse materialmente dentro del proceso y a que sean cuestionadas todas las pruebas que se vierten. Lo importante es que empieza ya una investigación que ya se venía, dijéramos, señalando desde muchísimos días atrás. Manda mensajes claros también, ¿verdad?, de que no, los funcionarios, mientras estás en el poder es fácil, mientras estás en el poder es imposible. Nadie conceptualizaba en un momento determinado que podía haber que un expresidente iba a estar detenido. Por eso los funcionarios actuales tienen que tener presente esta situación. Tarde o temprano van a tener que rendir cuentas de sus actuaciones. ¿Me explico? Y lo mejor que pueden hacer es enmarcarse dentro de esas potestades que les da la ley, Osvaldo. Es decir, los funcionarios tienen que entender, y cuando hablo funcionario, hablo ejecutivo, legislativo, todos los que ejercen jurisdicción. Tienen que entender que sus atribuciones, que sus potestades, que sus facultades se las da la normativa. No es lo que yo quiera, no es lo que yo crea, y que hay procedimientos al interior del Estado que deben de cumplirse. ¿Me explico?
porque después no es en el momentito. Cuando el boomerang va, se empieza a regresar. Este es un caso típico. Ojalá el general pueda demostrar, ¿verdad?, su participación, su no participación, o su participación lo va a demostrar la Fiscalía. Esto empieza, apenas puramente empieza. Ojalá una vez más la institucionalidad es sometida a prueba, ¿verdad?, para efectos de que pueda, dijéramos, en realidad empezarse a percibir que en el país hay una... No, yo no hablo ya de pronta porque ya esa frase quedó demasiado trillada, pero bueno, la justicia que se tiene hasta este... Probable. Una probable justicia. Bueno, vamos a escuchar entonces la opinión del licenciado Marvin Aguilar. Yo creo que con el caso de Munguía Pallés es un pequeño avance contra la impunidad. Obviamente, más allá de las circunstancias jurídicas que van a tener que irse viendo en el juicio, en un momento dado un juez dio en su resolución, cuando condenaba a los pandilleros, hablaba de gángsters en la política. Las órdenes de captura de ayer han dejado en evidencia quiénes son los gángsters en la política, ¿verdad? En el caso del expresidente de Funes es más simbólica la orden de captura, ¿verdad? Que digamos, de que la probabilidad que se le abra un juicio aquí pueda enfrentar la justicia. Pero sí es interesante en el aspecto de la impunidad. Estamos viendo cómo en Madrid se está llevando a cabo un juicio por algo que sucedió hace más de 30 años, ¿no? Entonces, y en ese sentido, vemos de que en el país ese caso sigue rodeado de cierta impunidad porque no se ha podido sentar, digamos, en el banquillo de los acusados, digamos, a los verdaderos responsables. E incluso el diputado de Arena, Mauricio Vargas, llega a mentir al Tribunal de Madrid, ¿no? Entonces, el todopoderoso ministro de la Defensa, por 10 años, ¿no?, haya podido, por fin, lo hemos visto ayer, y que no se trata de alegrarnos, ¿verdad? Porque la imagen de anoche, él bajando de la patrulla esposado, te dice mucho de aquel general que llegó con un gran despliegue, ¿verdad?, de helicópteros, tropa, a la Asamblea Legislativa a rendir un informe de labores, ¿verdad?, con el traje de Gerardo Barrios, emulando al capitán general Gerardo Barrios, que él mismo rediseñó como uniforme de gala del ejército. Entonces, aquel atuendo de capitán general lo has visto anoche en un verdadero contexto que nos lleva a la reflexión de que el poder es pasajero, de que, estoy de acuerdo contigo, de que hay un marco jurídico donde el cual el funcionario debe de guiarse para evitar que dentro de años te anden persiguiendo, porque tanto la correlación de fuerzas políticas cambia y tanto la percepción popular cambia, que es necesario que donde tú te vayas dejes amigos y dejes buena opinión para que no te anden persiguiendo. Me alegra en el sentido de que está tarde o lento, como tú decías, Julio, está quedando claro que los funcionarios pueden ser pasados por la justicia. Y solo queda pendiente el órgano judicial, que hasta ahorita, además de haberle hecho un juicio por enriquecimiento ilícito a Agustín García Calderón, un presidente de la Corte Suprema de Justicia que estuvo 9 años de presidente y que no ha podido demostrar, o no sé si ya lo demostró porque nunca lo mandaron a juicio. El órgano judicial también es otro árbol de la República que debe de ser sacudido, porque allí nunca hemos visto a un presidente de la Corte Suprema de Justicia o a magistrados siendo procesados o señalados. Solo hay rumores, tú eres abogado, hay rumores de arreglos en algunas salas que no han pasado a los tribunales de justicia. Falta también que el mismo órgano judicial sea, cuestionado, sea depurado, sea señalado. No puede solamente concretarse al órgano ejecutivo y al órgano legislativo, que los hemos puesto en una transparencia, ¿verdad?, donde han quedado evidenciados.
falta también el órgano judicial. Habría que ver qué pasó con el caso de Agustín García Calderón, que es hasta ahora el primer funcionario de ese órgano, digo, de alto nivel, que ha sido, digamos, señalado por enriquecimiento ilícito y que se ha quedado eso ahí. Hay una cosa que debemos de entender. El próximo año cumplimos 200 años de la independencia de España. Y el país que han construido nuestra clase política es un país que no sirve. Es un país donde la base para lograr cualquier cosa es la corrupción, es el amiguismo, es prima el interés de los grupos, ¿verdad?, que deciden y manejan tras bambalinas el poder, que es el peor poder que hay, el que no se ve. El que no se ve. Entonces, si la gente no entiende, la clase política me refiero, no entiende que esa forma de gobernar y de llevar el país que se ha tenido por 200 años no cambia, están empujando a la población a una decepción, en un primer paso, de todo el sistema, y segundo, a una, digamos, reacción no violenta de guerra, no, de que entonces sí va a ser necesario tener un dictador en el país para cambiar la situación. Y esa es la gran responsabilidad que tiene la clase política. Por eso, que se castigue a Munguía Pallés, que se ordene otra vez capturar al expresidente Funes. Pero con una diferencia. O todos en el suelo o todos en la cama. Sí, pero exacto. no me parece que solo una persona sea la responsable directamente. Pero es que hay una cosa. Claro. Sino en el tema de reuniones y de dádivas con pandillas. Pero hay una cuestión. Si ya es imposible. La olla, destapémosla bien. De acuerdo, pero es imposible que el expresidente Funes no hubiera estado al tanto, ni de acuerdo, ni avalado las negociaciones con las pandillas. Eso es imposible. Eso lo va a determinar la investigación. Y las llamadas telefónicas que hay, donde se escucha conversaciones de dirigentes pandilleros con el exministro de la Defensa, más allá de que cualquier negociación obliga a hablar con el mandamás, ¿verdad?, te asusta el nivel de contacto que hay entre grupos mafiosos y los dirigentes del país. Y ahora entiendo yo, y queda mucho más claro, invito a todos que se vayan a la hemeroteca, las condenas que hacía la ex embajadora Mari Carmen Aponte a ese acuerdo, porque fue la diplomática estadounidense que se opuso ferozmente, públicamente, y en privado y en reuniones criticaba y dejaba entrever, la ex embajadora estadounidense, que allí habían reuniones en el despacho del ministro de la Defensa entre pandilleros y él. Y entonces esas cuestiones son las que te asustan, de que llega un momento en que el poder se corrompe de tal manera. Yo creo que no solo en el que despacho. Nos expone, sí, exacto. No, hay en otras áreas. Que se nos exponen a la República. Es que lo decía hace un momento y lo vuelvo a repetir, el peor poder es el que no se ve y es el que suele tomar estas decisiones. Y precisamente esa era como la reflexión, o sea, o es que realmente están funcionando las institucionalidades del país o realmente podría ser un tema político, porque muchas veces este contexto, estamos a la vuelta de la esquina de un proceso electoral, una cortina de humo, como muchos le pueden llamar, y hay personas que han amanecido y han amanecido que hasta ahorita se están enterando de la captura del exministro. Tengo aquí la nota para las personas, para que luego vayamos con el licenciado Araujo también con su punto de vista, y que veamos la nota donde se captura al exministro también de la Defensa, Munguía Pallés, para que tengamos más fresco el contexto de lo que estamos hablando esta mañana de viernes. Esposado y con camisa azul se observó al exministro de la Defensa David Munguía Pallés, quien fue llevado a la División de Seguridad Fronteriza de la PNC. El exfuncionario es acusado de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento cometidos en el marco de la tregua con pandillas. Al lugar llegaron sus abogados, quienes aseguraron que el general es inocente. En este caso se hablaba de una investigación, que se hiciera una investigación, no que se decretara una detención. Pero la Fiscalía ha decidido decretar una detención, lo cual es para mí respetable, aunque no lo comparto. ¿Por qué? Pero porque en este momento
a nuestro juicio no habían suficientes elementos de juicio para ello, pero creo que llegará el momento oportuno, al ver las diligencias como tal, que tengamos mayor información cuáles fueron los elementos realmente fundamentales para decretar una detención administrativa. Según las investigaciones, Munguía Payés fue uno de los impulsores de la tregua en el periodo del expresidente Mauricio Funes y confesó en ese tiempo que dicha tregua fue una política de gobierno que ayudó a disminuir los crímenes. Sus abogados pedirán que el proceso en su contra se desarrolle en libertad. Y él aquí ha permanecido, es una persona que no ha huido, es más, estaba presente aquí en San Salvador en el momento de su captura, o sea, ha permanecido todo el tiempo en el país. Eso es bueno, porque le permite a él poder afrontar al sistema como tal y porque el sistema le permita ejercer el derecho de defensa desde una perspectiva con todos sus derechos fundamentales. Es decir, poder gozar incluso hasta de un beneficio que pueda otorgarle un juez para que pueda tener una libertad y poder gozar de un beneficio desde un arresto domiciliar o estar defendiéndose. Según la Fiscalía, entre algunas de las acciones realizadas por Munguía Payés para garantizar el cumplimiento de la tregua entre pandillas destacan el traslado de directores de centros penales que se oponían a la flexibilización de los protocolos de seguridad, la implementación del programa PATI y municipios libres de violencia, que sirvieron, según las investigaciones, de beneficio económico que fortalecieron a las estructuras criminales. Por este caso también será acusado el expresidente Mauricio Funes y el requerimiento será presentado ante los tribunales el próximo domingo. Y recuerda, si ya venciste el COVID-19, puedes convertirte en un héroe 503 donando tu plasma. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. No habían suficientes elementos para poder hacer la captura, decía su abogado Manuel Chacón, a pesar de los señalamientos que estaba mencionando el licenciado Aguilar, ¿verdad? Y lo que ya pues todo habíamos visto a través de los medios, las notas periodísticas que se les han ido mostrando a lo largo de todo este proceso. Vamos a escuchar la opinión del licenciado Carlos Araujo y también aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas a Diálogo. Buenos días, licenciado. Hola, buenos días, Osvaldo, Arvin, Julio. Mira, he estado escuchando detenidamente las intervenciones de los amigos ahí. Yo creo que esto que vimos el día de ayer, de alguna manera refleja un trabajo arduo de la Fiscalía General de la República y eso hay que reconocerlo. Este tipo de casos no son casos fáciles y que de alguna manera se han venido reclamando en el tiempo y señalando en el tiempo de que qué pasaba con los padres de estos actos ilegales que se cometieron en el contexto de esta llamada tregua con las pandillas. Al final creo que recabar los suficientes insumos para poder tener un caso firme es lo que ha hecho la Fiscalía, al parecer, para que haya actuado de esta manera ya de ordenar capturas a ese nivel. Contextualizando un poco el asunto, no nos perdamos en función de que en aquella época del gobierno de Funes, el establecimiento de una política de gobierno de diálogo con este fenómeno, que es un fenómeno inmenso en el país de las pandillas, a pesar de que algunos no lo compartimos, pero era válido tratar de establecer mecanismos de diálogo del gobierno para desmontar todas esas estructuras y facilitar programas de gobierno que permitieran la reinserción de todos estos segmentos de población que estaban involucrados en esta actividad criminal. El problema de esto no es el tener una política de gobierno vinculada a un diálogo con el fin de desmontar las estructuras delincuenciales, sino que en ese contexto de establecer ese diálogo se cometieron una serie de actos ilícitos más allá de las atribuciones que tenían para poder beneficiar a estos grupos o a los agentes de estos grupos, violando una gran cantidad de leyes. Y eso es precisamente el resultado. Esas órdenes solo podían venir de los padres de la tregua, que en este caso era el presidente de la República y el ministro que fue el creador, el genio de todo este programa y esta política de gobierno. Bueno, ahí estamos viendo de que al final el poder es efímero, como dicen algunos por ahí, y que no te va a proteger ningún manto de impunidad en el tiempo. O sea, yo creo que los funcionarios públicos y principalmente los funcionarios que actualmente ostentan el poder deberían de verse reflejados en lo que le sucedió anoche al general Munguía Payés. Algo inimaginable, alguien que se creía intocable, está siendo procesado precisamente por una gran cantidad de actos arbitrarios y de ilegalidades cometidas en el contexto de esa negociación llamada tregua.
Así que yo creo que es delicado, yo creo que hay que permitirle a la Fiscalía continuar haciendo su trabajo y ojalá pueda fortalecerlo adecuadamente, porque esas son las señales que este país necesita, de que nadie en ningún nivel institucional puede evadir la justicia. Yo creo que esos son los mensajes, por eso es que ojalá, espero yo, de que hayan tenido el tiempo suficiente para fortalecer ese caso, para poder hacer una condena efectiva, para que se entienda de una vez por todas que nadie en ningún nivel del estamento de poder público puede ser impune, no importa el tiempo que haya pasado, ¿verdad? Y creo que en este momento los funcionarios de este gobierno deberían de poner sus barbas en remojo y ver eso que está sucediendo. Hemos visto cómo en 4 meses de este manejo de la pandemia están saliendo tantos señalamientos de corrupción y de nepotismo y de favores entre funcionarios de gobierno que creo que al final de cuentas no están entendiendo de qué se trata la institucionalidad de un país. Bueno, y hay una línea de tiempo aquí que quiero compartirla también con los televidentes, licenciado Valdivieso, para que hagamos una lectura desde el 2016 hasta el 2019, de cómo este caso, vínculos de Mauricio Funes y David Munguía Payés, el tema de las pandillas. En el 2019, juez Salazar a la Fiscalía dice, desentierre esa evidencia. Prácticamente, pues, el expresidente Mauricio Funes todo el tiempo venía, al igual que el exministro, venían diciendo que solamente eran rumores. Pero la crónica viene un poco más atrás, desde el 2016, donde se empieza a revelar todo este tipo de situaciones. El caso Chivo de los Centrales. La acusación de extorsión contra Rubén Sosa Chivo, la Fiscalía General de la República incauta teléfono que contiene, ojo, llamadas al general Munguía Payés y a Benito Lara. También tenemos la línea en el 2017, donde el caso Tregua, José Godofredo Salazar reclama a la Fiscalía por no acusar al general Payés ni al expresidente Mauricio Funes. ¿Desde hace cuánto se viene con este estira y encoge? En el 2018... bueno, aquí en el 2019, la repetición juicio Tregua, si ustedes se recuerdan también, habían otros artífices ahí involucrados, lo que estaba mencionando el licenciado Valdivieso. Payés testifica y admite que la tregua era una política pública y que nació en su despacho en el año 2012. Y luego, pues, la situación ya en el 2019, la operación Cuscatlán, si ustedes se recordarán, el testigo Noé que relata los beneficios obtenidos, ¿verdad?, por las pandillas debido a la tregua de Payés. Audios dicen que en el teléfono del Chivo hay un video del militar entregando uniformes a pandillas. Todo esto se va a tener que llevar y ventilar en el proceso, las pruebas, y para, pues, poder decir, ¿verdad?, o sea, culpable o inocente. Y en el 2019, lo que decíamos del juez Salazar a la Fiscalía, que desentierre, pues, esa evidencia. Pues las evidencias ahí estaban, lo señalaba la misma ex embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte. Y entonces aquí la cuestión es política o realmente está funcionando hasta ahora en la justicia, licenciado Valdivieso? Bueno, creo que este tema es muy amplio. Carlos resaltó un tema que creo que va a ser un punto muy importante dentro de la investigación. Tú lo acabas de decir aquí, que en ese momento era una política pública. Es posible, todo gobierno tiene derecho, aunque no lo compartas, de que sea como una forma en sus criterios de abordar el tema de la inseguridad. El problema es que en la implementación o en la ejecución de esa se pudieron haber cometido ilícitos penales, que me imagino que es por lo que se van a hacer una serie. Históricamente, los escuadrones de la muerte eran justificados como una política pública de contención al comunismo. ¿Va? Claro, pero de igual manera le daba vuelta a los comandos urbanos del frente, sí, que tenían su propia justificación. Hoy son delitos de lesa humanidad. Es decir, mira, ¿cuál es el mensaje? Yo reconozco una cosa, habíamos estado haciendo un señalamiento muy serio a la Fiscalía, ¿verdad? Y solo los que no somos, dijéramos, o conocemos el engranaje del sistema judicial, no es fácil. Este tipo de casos no es fácil estructurarlos, no es fácil armarlos, ¿verdad? Porque viene la etapa más difícil, que va a tener que sostener todo lo que ha hecho. ¿Qué pasa en un caso de esta magnitud, que no esté bien estructurado
y a la hora de pasar el filtro jurisdiccional no lo hace. Entonces viene una nueva frustración, no solo para la institución que la presenta de la Fiscalía, sino también para la ciudadanía. Entonces creo de que me gustó una posición el día de ayer del fiscal cuando dijo, miren, el hecho de que no salgamos no quiere decir que no estemos trabajando. Es correcto, el estilo de este fiscal es totalmente diferente al anterior, que era muy presencial. Yo siento lo que le pasa a la Fiscalía en este momento es agarrar el liderazgo en el tema de la defensa en la legalidad del país. Este tipo de señales es la que el país estaba esperando. Aquí no estamos diciendo si es culpable o inocente el general. No es fácil, a mí no me agrada ver a una persona que haya sido ministro de seguridad en este país, que haya sido ministro de la defensa, verlo en esas condiciones. O sea, yo creo que una cosa es la verdad jurídica y otra cosa es la realidad. Ojalá, y uno no logra dimensionar cuando se toma el tema dijéramos, de la presunción. Que tú le presumas a una gente que sea inocente no solo es ese hecho, sino el tratamiento a que tiene derecho. Independientemente de lo que jurídicamente pase, ya para efectos prácticos ya hay una sanción de parte de la ciudadanía, no desde ahora, sino desde antes. Entonces creo yo que en este momento, ojalá con esa apertura que empiezo a dar ya la Fiscalía, empiece ya a empujar otros casos en igualdad de condiciones, porque aquí no solo se ha hablado en el despacho de Munguía Payés, no solo se hablaron en los gobiernos de Funes, se han hablado a nivel de alcaldía, se han hablado a nivel de funcionarios del anterior gobierno. Entonces, ¿qué es lo que uno puede esperar? ¿Verdad? Una justicia, una igualdad. ¿Por qué? Porque si todos abajo, todos arriba. Pero si a mi amigo le voy a interpretar la ley y a mi adversario se la voy a aplicar, yo creo que eso no debe ser. Yo tengo la confianza que este mensaje que el día de ayer, de que no hay cosas que se olvidan, que tarde o temprano el brazo de la justicia llega a alcanzar, manda un mensaje ejemplarizante, independientemente de qué es lo que vaya a resultar. Lo que estamos viendo es que hay una voluntad de que la institucionalidad hacia el interior de la Fiscalía se empieza a manifestar. Y es algo que digamos, cuando historizas esta situación, tú te acuerdas cuando el fiscal, en ese momento, Luis Martínez, amenazó a Munguía Payés diciendo que lo iba a investigar y que él mejor se quedara callado porque él lo estaba investigando, y que después, inexplicablemente, nunca lo procesó ni nunca había dicho ya el otro fin de semana voy a presentar una orden contra el ministro de la Defensa en ese momento. Y después vimos el video donde el fiscal recibe el abrazo del oso, ¿verdad? Con un sobre aparentemente de dinero. Entonces, esto es bueno no olvidarlo, porque eso revela la trama corrupta en la que se manejan el Estado, el gobierno salvadoreño, que es la verdadera realpolitik en este país y que no debería de ser esa, pero esa es. Entonces, creo que efectivamente la declaración de Munguía Payés de que la tregua con las pandillas era una política pública es un argumento, Julio, que busca, digamos, exculpar al ministro, digamos, de la Defensa de cualquier irregularidad que se haya cometido. Pero que era un derecho del gobierno. Porque igual se te yo ponía el caso de las escuelas de la muerte, pero hay muchos ejemplos de políticas públicas que a veces fallan. Y es que ese es el punto. Está siendo juzgado precisamente porque esa política pública en realidad fue una política fallida, porque nunca resolvió el problema de las pandillas, sino que cuando ellos se retiran del poder, el problema queda todavía mucho más grave. Y las aristas que tiene de dinero de por medio, de, digamos, de negociaciones, de prebendas, de dádivas, eso enturbia más esa política pública. Bueno, con esta opinión voy a ir a la pausa comercial, son ya las 7 de la mañana en punto, no nos cambie por favor, que seguimos discutiendo estos y otros temas. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Si usted desayuna, feliz provecho. Qué bueno que lo hace en compañía de Diálogo. Y bueno, vamos a traer otro tema para que abarquemos y aprovechemos también el panel de nuestros analistas de los días viernes. Vamos a ir con el licenciado Carlos Araujo para que hablemos un poco acerca de la elección de los magistrados a la Corte de Cuentas de la República. ¿Cómo ha visto todo el proceso? Al respecto, licenciado Araujo. Mira, yo creo que si de algo estamos seguros y lo hemos hablado y conversado mucho tiempo aquí en el panel, es de una reforma constitucional que tenga que ver con mejorar los mecanismos de elecciones de segundo grado en general, no solo de la Corte de Cuentas. La parte de eso, la Corte de Cuentas necesita también una reforma constitucional para convertirla en una verdadera Contraloría. O sea, esa es una necesidad imperante que entiendo que los mecanismos de elecciones de segundo grado como tal ya están agotados en la forma en que están diseñados y hay que cambiarlos, hay que actualizarlos y hay que mejorarlos para fortalecer la institucionalidad del país. Dicho esto, también hay que reconocer algo, que dentro de lo que tenemos, ¿verdad? Si vamos al pasado, en donde solo llegabas a la plenaria y ahí aparecía el gallo que iba a ir a esta institución de la que estamos hablando, ahora en donde al menos hay un mecanismo público donde cualquiera puede inscribirse, donde hay una serie de entrevistas que aunque no nos guste posiblemente el tipo de entrevistas que se hacen, pero por lo menos están expuestos, cualquiera puede llegar a verlas, de alguna forma mejoran los mecanismos que teníamos en el pasado. Y esos son los mecanismos establecidos en la ley y en la Constitución. O sea que hay que cambiarlos, sí, porque hay que mejorar la institucionalidad del país, pero esos son los mecanismos, es la forma de elegir y eso es lo que hay que ir perfeccionando día a día. Yo creo que la ciudadanía de alguna forma tiene ahora al menos la exposición pública de estos mecanismos y de las personas que aspiran, y que si hay incumplimientos a los requisitos establecidos en las leyes, al menos puede apersonarse a impugnar un nombramiento de estos en la Corte Suprema de Justicia. Así que lo que se ha dado ahora es lo que tenemos, es lo que se ha cumplido en la Asamblea Legislativa y de alguna forma hay que estar atentos y todas las organizaciones de la sociedad civil o un ciudadano en particular que crea que los que van a ser electos tienen alguna inhibición legal, pues ahí está el mecanismo ya trazado directo a la Sala de lo Constitucional para poder impugnar cualquier nombramiento que sea ilegal. Bien, licenciado Valdivieso. Fíjate que en este tema por lo menos nos ha permitido, como dice Carlos, ir viendo quiénes son los perfiles. Uno de los grandes defectos, no sé por qué fue diseñado, me imagino que alguna intencionalidad hubo en el constituyente del 83, porque esta elección es por mayoría simple, 43 votos, para poder decidir quiénes van a ser los controladores de todo el estamento del Estado y el control político de la Asamblea. Entonces, desde ahí hay un problema de fondo que ojalá en esta próxima legislatura se pueda promover una reforma constitucional y lograr exigir los mismos requisitos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general, porque eso lo que hace es en realidad una verdadera filtración de los candidatos, ¿me entendés? Primero, yo creo que debería estarse estableciendo en cuanto a los perfiles, la idoneidad de las personas, la instrucción que debe de tener para ese puesto, la independencia, que es la principal atribución en mi criterio, y por último, la robustez, es decir, el talante que debe de tener una persona. Yo he seguido muy de cerca todo el nombramiento, o por lo menos las entrevistas en eso, veo que hay bastante gente, dijéramos que en mi criterio reúne ese perfil que te acabo de describir. Particularmente creo que hay dos magistrados que a mí me llaman, o candidatos a esto, la licenciada Julia Alvarenga, tenés ahí al licenciado José Gaitán. ¿Por qué te digo esto? Porque fueron mis compañeros en la universidad, conozco su trayectoria, conozco su forma.
que les dé la cobija o que les vaya a dar la correlación, esa es otra de la valoración. Y finalmente creo que sí debe de haber, yo comparto, debe de haber una ley secundaria o por lo menos una reforma al reglamento interior del órgano legislativo para establecer de una forma más específica el mecanismo para elecciones de segundo grado. Creo que ese es el gran reto para la nueva legislatura, ¿verdad? Hacer primero una reforma constitucional, elevar el número y segundo, establecer vía reforma del reglamento interior un verdadero procedimiento para poder escoger a las personas más idóneas, sobre todo en un organismo pero tan. Y finalmente, yo sí creo que, y esta es otra deuda que nos debe la sala y con todo el respeto que me merece, pero hay unos recursos interpuestos contra los actuales magistrados, me explico, que no fueron resueltos. ¿Me entendés? Entonces creo que sería interesante que se resuelva, porque eso marcaría también una línea jurisprudencial para evitar que los otros nombramientos no caigan en la misma falla que la sala pueda dar en un momento. Creo que están todavía a tiempo para resolver ese tema de los anteriores magistrados. Hay una cosa, Julio, que yo he tratado de platicar con algunos miembros que estuvieron en la comisión, tú sabes que se formó para hacer la Constitución. Entonces, en la Constituyente, en el 83, que Roberto D'Aubuisson presidía, si te acuerdas, esa Asamblea Constituyente, y tratando de hacer una investigación histórica, por qué esa diferencia que todo se elegía, ¿verdad?, con mayoría calificada, menos la Corte de Cuentas. Básicamente me explicaban que fue una decisión política y una de las instrucciones que dio Roberto D'Aubuisson por esta razón. El único documento que puede justificar que un funcionario puede ir y ser procesado es lo que certifica la Corte de Cuentas de la República. Si la Corte de Cuentas de la República, no sé si estamos al aire. Si la Corte de Cuentas de la República certifica que Julio, cuando fue viceministro, hizo tal y tal cosa con el subsidio, por ejemplo, esa es la prueba fehaciente de que tú has cometido delito y que puedes ser procesado. El tener la posibilidad, un gobierno, el que esté en turno, la posibilidad de negociar más rápido, mayoría simple, con los otros partidos o con un partido, aunque esto implique darle magistrados a este partido, garantiza que vas a tener de alguna manera neutralizada a la Corte de Cuentas de la República. Una de las grandes negociaciones que hizo Arena, que cuando ya vas viendo los hechos, ¿verdad?, es que el PCN estuvo 20 años en la Corte de Cuentas de la República en un acuerdo político entre Arena y el PCN en los 20 años casi que, digamos, Arena estuvo gobernando. Eso explicaría, ya traído a lo que hemos visto, los finiquitos express. Explicaría por qué un partido tuvo la Corte de Cuentas 30 años, ¿verdad? Y eso era una intención también por lo de vivíamos un conflicto armado, ese es otro elemento, y había que facilitar que no se investigara los fondos, los manejos que hacían las Fuerzas Armadas. Y cuando tú ves los cables desclasificados hoy ya del Departamento de Estado después de la guerra, cuando ves y lees sobre la guerra salvadoreña, lo que pensaban los militares estadounidenses, te das cuenta que el $1.000.000 diarios que daba Estados Unidos a la guerra no pasaba por la Corte de Cuentas, sino que decidieron allí en el Estado Mayor el ejército estadounidense tener un grupo de militares estadounidenses supervisando ese gasto porque no confiaban, y dicen los cables estadounidenses, no lo digo yo, no confiaban en el manejo de los fondos por parte de los militares. Entonces, en un contexto de guerra, al parecer, no ibas a complicar desde el Estado al mismo Estado que libraba una guerra civil y que por lo tanto había que dejar, digamos, al gobierno en turno, ojo, que eso es bien importante, la facilidad de poder, digamos, negociar la Corte de Cuentas y que no hubieran muchos dientes. Esto me lo ha dicho uno de los miembros de la comisión te voy a aclarar antes de eso. Redactora de la Constitución, ¿verdad?
la certificación que te da la Corte de Cuentas no es cierto que eso es lo que se inicia. Y si no hay tenés, tenía el finiquito de la Corte de Cuentas. No, pero es la que debe de notificar a la Fiscalía. No, pero es la que debe de justificar a notificar a la Fiscalía. Los que están creyendo que con tener un finiquito de la Corte de Cuentas, eso automáticamente te protege. No, la Fiscalía es autónoma en su investigación. Pero eso es hasta hoy. Pues porque hasta ahora están ejerciendo las acciones. Exactamente. Pero lo que quiero decirte es que muchas de las investigaciones que ha hecho la Fiscalía no ha sido producto de la intervención de la Corte, sino de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ha determinado que un funcionario no justificó su patrimonio, y empiezan por el área civil y terminan en el tema penal. Claro, no por la Corte de Cuentas. Pero no porque la Corte de Cuentas haya dicho, ni mucho menos. Exacto. ¿Por qué razón? Porque hay funcionarios que tienen el finiquito y están siendo procesados. Entonces decimos una contradicción. Bueno, y si yo tengo este finiquito, entonces ¿de qué me sirve? Eso, ¿verdad? Entonces eso, el finiquito es administrativo. Eso valida mi tesis. Perdón, Carlos, y solo una cosa que no sé si me voy a sumar a lo último de Julio Valdivieso, que es el apoyo a dos migueleños. Tú has mencionado, me extraña que un aguachapaneco esté apoyando migueleños, si ustedes son bien tacaños. Entonces, son dos migueleños que están concursando ahí, que tú mencionabas a Chepe Gaitán Castro, ¿verdad? Y a la licenciada Julia Alvarenga. Que fueron mis compañeros. Ajá, que son migueleños y que son buenos elementos para poder, y que incluso yo los conozco, pues, ¿verdad? Y no sé si eso sea un problema para ellos en vez de estarles echando flores. Yo no sé si esto le va a hacer echarle flores, los estamos amolando. No los va a enterrar, Marvin, que Nueva Ideas todavía no tiene votos ahí. No lo pueden boicotear por tu expresión. Bueno, necesito ir a la pausa, señores. Son ya las 7:17. Hay muchos temas más que discutir en esta mañana de viernes. No nos cambie, por favor, que ya volvemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Vamos a brindar también un par de minutos para escuchar la opinión del licenciado Carlos Araujo del tema que estábamos abordando sobre lo de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. Osvaldo, yo lo que quería nada más tal vez de cerrar un poco sobre un comentario de Marvin, que le recomendaría que revisara muy bien esas sus fuentes sobre la constituyente, porque no creo yo, y por lo menos de lo que pudimos conocer nosotros en ese momento, que sea muy atinada la forma en que le dijeron que habían diseñado esa forma de votación para la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas de verdad necesita una mejora fundamental, y tal como lo dice Julio, es que los casos que hemos visto de corrupción han sido destapados desde otras instancias de la institucionalidad del país, y eso no puede seguir siendo, o sea, debería de ser a través de la Corte de Cuentas, y esa es su importancia de por qué hacer una transformación constitucional, de darle un rol totalmente diferente, pero sobre todo asegurando la independencia de verdad de los titulares que son electos para esto. O sea, yo creo que el día que demos ese paso, ese día vamos a fortalecer mucho el combate a la corrupción en este país. Bueno, gracias, licenciado. Bueno, vamos a traer otro tema a la mesa para que lo discutamos. Últimamente la Sala de lo Constitucional como que ha estado un poco ausente, sobre todo pues si consideramos que somos un país que no tiene una ley de emergencia a nivel mundial, sobre todo pues los índices de contagio van en aumento, y el decreto legislativo 661, que no ha habido una mayor pronunciación pues al respecto. Me gustaría que empezáramos con usted, licenciado Valdivieso, haciendo un análisis de este decreto. Bueno, ustedes recordarán que este decreto es producto, dijéramos, de que la Asamblea Legislativa estuvo reunida con gente del órgano ejecutivo por más de una semana. Prácticamente hubieron consensos por un 90-95% del contenido de esto, ¿verdad? Al final, dentro del proceso de formación de ley, tiene que irse de este decreto a la Asamblea Legislativa, al presidente de la República para que éste lo sancione y lo promulgue. En ese proceso de formación de ley, el presidente hace uso de un derecho constitucional, y es que hace un veto
a este decreto, interrumpe el proceso de formación de ley, lo devuelve a la Asamblea se lo supera con la votación y la mayoría requerida, se lo regresa al Ejecutivo y este lo tiene por ley que mandar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que ésta dirima esa constitucionalidad. Creo que en ese proceso es que estamos. Lo que pasa es que a la sala le ha tocado, dijéramos, estar como marcando la pauta, le está tocando como dijéramos poner la cancha, va empujando. Este tema no debería de ser resuelto en mi criterio por el órgano jurisdiccional. ¿Por qué razón? Porque mucho de este componente es eminentemente técnico. Entonces, sin embargo, frente a esta conflicto entre los dos órganos de Estado, necesariamente va a haber que pronunciarse. Yo puedo entender que la sala con mucha prudencia ha dado, dijéramos, como el tiempo necesario para que los políticos puedan llegar a un entendimiento y puedan ponerse de acuerdo. Yo todavía no dijeron cómo es posible que este país no cuente con una ley de cuarentena. No lo entiendo todavía, al margen de cualquier valoración. Entonces, si los puentes entre los dos órganos de Estado están dinamitados, porque esa es la palabra, no veo forma de que se puedan poner de acuerdo para sacar una ley en consenso que refleje primero el ataque a la pandemia. Entonces lo único que queda es que la institución del Estado, en este caso la sala, diga quién de los dos tiene la razón. Y por una razón, porque si le da la razón al órgano ejecutivo, se acabó la discusión, ya no hay más. Y si se la da al legislativo, pues también se acaba la discusión, porque es una resolución de cumplimiento obligatorio. Entendemos el rol, que sea una sala, que sea un tema jurídico el que tenga que definir. No es fácil, pero es necesario. Este país necesita certeza y además que nos ponga orden, por lo menos una vez que él defina cualquiera de los dos caminos que ella estime lo más conveniente, pues entonces se acabaron discusiones e interpretaciones, tiraderas de culpa, va a haber una normativa. Entonces creo que esa celeridad con que debe de resolver, más que todo hoy en estos momentos en que se necesita de un instrumento para normar una serie de actividades, es que la sala debería de reflexionar profundamente sobre si este contexto amerita un poco más de agilidad en el abordaje. Creo que debería de establecerse mejor en un programa con mayor alcance, con las cuestiones estrictamente jurídicas. Mi preocupación es que hay un irrespeto total al Estado de Derecho en este momento. Hay gente que no cumple, los estamos viendo, una pasividad, ¿verdad?, en cuanto al incumplimiento de plazos constitucionales. Si tú te diste cuenta el día de ayer, cómo se va a dar un informe a la Asamblea que más parecía un circo, un show, fuera de contexto. Yo creo que la clase política, honestamente, Osvaldo y compañeros aquí en el panel, tiene que reflexionar si ese comportamiento sigue siendo valerado. Y por eso está viendo la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a la actividad legislativa, ¿verdad? Y ahora con la actividad jurisdiccional. Así es que ojalá, creo que en la sala hay buenos perfiles, académicos, jueces de trayectoria, entendemos la posición, pero ya no hay vuelta atrás. No esperemos que los muertos se incrementen, ¿verdad?, que hayan en la calle aún más personas, cuando ustedes tienen un instrumento que por lo menos le daría algunas de las facultades para poder controlarla. Bien, vamos a ir con el licenciado Marvin Aguilar. Ayer, ya que tú mencionabas eso, hemos visto en la Asamblea Legislativa por qué el Ejecutivo no quiere ir a sentarse a las comisiones que lo convoca la Asamblea Legislativa. El acto que dio, digamos, los diputados, que bien pudo haberse planeado de otra forma. Ellos tenían la oportunidad, ministro que iba llegando, ministro que lo podían cuestionar, pero eso significaba sentarse y escuchar lo que estaban diciendo, ¿verdad? Yo entiendo la actitud política,
al ignorarlo, ¿verdad? Hubiera sido hasta mejor que pusieran un rótulo en su curul o que se pusieran con una manta, no sé, atrás del ministro, ¿verdad? Con una señal de protesta política, porque la acción que hicieron ayer se vio bien bajera. Bajera en el sentido político. Porque y voy a confesar una infidencia, con el respeto aquí de los compañeros de panel. En este panel hemos hablado, cuando discutimos sobre los temas, que no se trata de atacar a Julio, atacar a Carlos o atacarme a mí. Se trata de atacar los argumentos que dice Carlos y que dice Julio y que digo yo. Porque desde el momento que yo comience a atacar a Julio y a Carlos, o al doctor Quirogualdo, por mucha validez que tenga mi reclamo, pierde valor moral porque me voy contra la persona y no contra el argumento. Eso aplica también ayer en la Asamblea Legislativa. Los diputados tenían la oportunidad de hacer una mini interpelación o una pseudo interpelación al informe que iban dando los ministros, cuestionarlo, ¿verdad? Pero ellos optaron por la acción más burda. Ahora tiene razón el Ejecutivo, frente a la gente, tiene razón el Ejecutivo de no ir a las convocatorias de la Asamblea Legislativa, porque ya está visto que cuando lo convocan, primero, lo hemos dicho, la Comisión Política ya tiene una decisión tomada. Lo que necesita es que vayas a justificarle con tu presencia la decisión que van a tomar finalmente, porque ahí hay una correlación de fuerzas, tú lo sabes, que es Arena, FMLN y PDC tienen la votación para, tomar cualquier decisión. El Ejecutivo ahí va a ir de adorno, va a ir a hacer lo que hizo ayer, llegar, sentarse, hablar, si es que ahí se pudieron haber salido todos. Y la labor de los ministros era, rendir el informe, porque así lo mandata la Constitución de la República. Entonces, ayer se perdió una oportunidad, la oposición, de lucirse como conocedores de los temas, por irse por una acción tan bajera que es la de ningunear a los ministros, la de ignorarlos, la de parecer, que no era importante, deslegitimarlos, cuando pudieron haber hecho una especie de un debate interesante entre los diputados y los ministros. Lo que vemos en esto es, lamentable, porque Julio, si la sala fallara hoy viernes sobre la constitucionalidad o no del decreto 661, el país se estaría abriendo hasta finales de septiembre, de acuerdo porque obviamente los plazos que van en la ley se corren, ¿verdad? Entonces se estaría abriendo a finales de septiembre el país, totalmente, siguiendo los plazos que hay ahí. Pero la realidad sanitaria te está diciendo que si abrís el país ahorita, estás mandando a matar un montón de salvadores, a menos que ese sea el objetivo, ¿va? Entonces, pero cuando entre más se tarde en fallar la sala, y que creo que va a haber que esperar más, porque si falla ahorita y se ordena la reapertura, ahorita no es el momento, tristemente para la economía, Julio, no es el momento de abrir el país económicamente, sino también de pensar en paliativos económicos. Bien, vamos a escuchar rápidamente la opinión también del licenciado Carlos Araujo. Mira, yo creo que este tema del decreto 661 es importante, Marvin, no responsabilizar a la sala ni poner sobre sus hombros lo que sucederá en tema de muertes o no muertes en este país. La sala está resolviendo una controversia entre dos órganos de Estado y no es la responsable de administrar estos problemas de la pandemia del COVID-19 como tal, y deberá resolver como corresponde en base a la ley y no a la conveniencia de alguna de las partes. Así que no creo yo que sea la sala la responsable de lo que pueda suceder a futuro. Creo que la responsabilidad fundamentalmente ha estado en los dos órganos de Estado que les corresponde hacer lo que compete. Y lo que estamos viviendo en este momento de anarquía, sin controles y sin leyes, tiene más responsabilidad el presidente de la República al no tomar los instrumentos aprobados por la Asamblea Legislativa que fueron consensuados con sus funcionarios.
y que en más, Julio, de un 95%, creo que era el 98% de los artículos, se habían consensuado con los emisarios del presidente. Y de todos he sabido, y por si no se recuerdan, cuál fue el motivo real del rechazo, que tenía que ver más con un control de los fondos que otras cosas que tienen que ver con la administración de la pandemia. Así que en un caso en el que tenías la herramienta para poder administrar esto, que había sido consensuada con los funcionarios de gobierno, creo que aunque no tuviera el 100% de los objetivos logrados, viéndolo desde el punto de vista de Casa Presidencial, creo que tenía un 98% de las herramientas e instrumentos que él necesitaba para hacer una buena administración de la pandemia y de la reapertura económica. Así que la responsabilidad de lo que hoy está sucediendo, eso es inequívoco, es del presidente de la República como tal. A la sala lo que yo sí le pediría es que, entendiendo este problema que nos ha dejado el presidente de la República de estar en un descontrol absoluto de una emergencia tan grande como esta, de que trate de agilizar un poco los estudios. Sabemos que tienen muchos casos sobre la mesa, pero creo que hay prioridades, porque estas prioridades juegan de alguna manera con la vida de las personas. Así que yo creo que es importante que el presidente todavía puede de alguna forma tratar de abrir un poco la mente y dialogar a donde corresponde, que es en la Asamblea Legislativa, aunque no le guste. O sea, eso es lo que manda la institucionalidad, de que debe de ir a la Asamblea a poder establecer cualquier tipo de diálogo y negociación y consensos para legislar. La sala ya le dijo cuál es el camino correcto y que fue reafirmado que debe de ser por esa vía. Por otro punto, solo quiero aclarar a Marvin también un punto que me acaban de informar por acá, que el formato de la plenaria de informe de ministros no permite que haya un debate entre los funcionarios y los diputados, así lo manda el reglamento interno, así que no era momento para poder estar debatiendo sobre esto. Esos informes pasan a las comisiones respectivas, es de donde se va a aprobar o no los informes de cada una de las carteras. Esto no quita, y ahí sí que me perdonen algunos de los amigos diputados, la forma en que fueron presentados y exhibidos por los medios de comunicación en la lectura de los informes, creo que es algo que debe de mejorarse y perfeccionarse. O sea, creo que sí es una falla, que no es la falla que generó el conflicto. O sea, ver a funcionarios del Ejecutivo, la secretaria de Comunicaciones y al secretario jurídico estar gritando en una plenaria, en una institución que no les corresponde estar haciendo esos shows, creo que es lo que motivó un conflicto. Amén del tema que si le estaban prestando o no atención a los funcionarios en ese momento de la lectura, que yo sí puedo considerarla posiblemente que es una falta de respeto, pero el conflicto no se generó por eso. El conflicto se generó por la negativa de estos funcionarios de aplicar el procedimiento que le correspondía hacer, y que era entregar los informes personalmente al presidente de la Asamblea Legislativa, y que es lo que establece el procedimiento. Al negarse a hacer esto y hacerle un llamado con respeto de parte del presidente de la Asamblea a estos titulares, que era Obras Públicas y Defensa, es que se genera un conflicto y empiezan dos titulares de Casa Presidencial a gritar desde la parte de atrás. En primer lugar, si ellos ahí son invitados, no les corresponde estar opinando y mucho menos gritando en un recinto legislativo. Si yo hubiese sido el presidente de la Asamblea Legislativa, yo hubiera hecho que lo sacaran del recinto legislativo a estos dos funcionarios. Bueno, con esta opinión vamos a ir rápidamente a la pausa. Son ya las 7 de la mañana con 39 minutos. No nos cambie. Cuando regresemos vamos a estar hablando acerca de la encuesta del UDOP, del Instituto de Opinión Pública de la UCA, cuando regresemos de la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. En este segmento de la entrevista quiero que abordemos un poco la encuesta que el Instituto de Opinión Pública de la UCA daba a conocer ayer, que cómo ha bajado la nota también del presidente Nayib Bukele. En sus 100 días de gobierno era de 8.37. La nota pues que dieron los encuestados el día de ayer es de 7.71. Quiero compartir acá estas gráficas para que los amigos televidentes puedan tener este contexto.
En una escala del 0 al 10 le preguntaron a los encuestados, donde 0 es la peor nota y 10 es la mejor, ¿qué nota le daría el gobierno del presidente Nayib Bukele por el manejo que se le está dando a la pandemia por el COVID-19 en el país? Y la población le dio un 7.71, bajó un 21% desde los 100 días que se tenían de gobierno del presidente. Esta nota es de atención a la pandemia. También tenemos otras gráficas que también es importante que discutamos, porque en el segmento anterior la nota y la confrontación que hay entre el legislativo y el ejecutivo, los diputados salieron pues mal planteados. Un 24.1% le da a la población de aceptación al trabajo, porque ¿cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador? Muchos están dando la pandemia del COVID-19, que sabemos que es una emergencia a nivel mundial. En segundo lugar, es la confrontación que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, la situación económica que agobia a la mayoría de la población, un 12.8%, y la vulnerabilidad de la población y el desempleo. Sobre estas estadísticas, estas gráficas, pues vamos a conversar con nuestros panelistas para que hagamos un contexto, y el hallazgo relevante que también se encontró dentro de esta encuesta, que en poco tiempo la confrontación entre el presidente y los demás órganos del Estado se ha posicionado como uno de los principales problemas del país para la población salvadoreña. Bueno, no sé si tenemos otra gráfica también para compartirles. Acá está. Aquí vemos claramente la nota del gobierno de Nayib Bukele en perspectiva. Ahí podemos ver prácticamente un 8.37, que cuando estaban los 100 días de gobierno, 7.8, ¿verdad?, de noviembre a diciembre, y en junio del 2020 un 7.69. Va en descenso, pues la perspectiva que estamos viendo acá, esta gráfica de línea, donde la población pues así lo está viendo. Marvin, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? En la lectura que se da, hay que ser, digamos, primero hay que esperar otra encuesta que confirme, vea, esa tendencia, ¿no? Eso es importante. Obviamente hay que leer esta encuesta. Sorprende, por ejemplo, que el problema de las pandillas, ¿verdad?, ha pasado a 7º lugar de importancia, y que la situación de la enfermedad obviamente es la que reina sobre la principal preocupación. Y en el caso del segundo problema, que es la confrontación entre órganos, esto tiene una explicación sociológica en el país. La gente necesita que se resuelvan los problemas, más allá de que se estén peleando los políticos. Y el mensaje que está enviando ese resultado es: pónganse de acuerdo, porque quien esté haciendo números alegres de que la nota del presidente ha bajado, también debe de ir a ver la pésima nota que sacan los diputados. O sea, los diputados salen peor evaluados que el presidente. Entonces, no quiere decir que el presidente perdió y los diputados ganaron. Quiere decir que quien se está llevando aún con todo y eso, el 72% ve mal la actitud de los diputados frente a esta situación de ponerse de acuerdo o no con el Ejecutivo. Y evidente, como tú lo has dicho, tu refrán, para bailar se necesitan dos. Obviamente, en la población lo que está esperando con este resultado es que, digamos, se pongan de acuerdo y resuelvan los problemas, que a continuación es el tercero, que es la situación económica, ¿verdad? Entonces, se está configurando obviamente una tormenta perfecta cuando tú metes la situación económica, la situación de salud y obviamente la crisis política, que ya lo habíamos dicho en esta plataforma, que son como las crisis que hay en el país. Hoy quedan, con esta encuesta, quedan evidenciadas. Tenemos ya un instrumento científico que demuestra que lo que hemos dicho aquí, que las crisis son esas. Obviamente el ejercicio del poder es un desgaste, pues. Obviamente es un desgaste. André Breton, uno de los fundadores del surrealismo, decía que cuando algo llega a la cúspide está condenado a pasar de moda tarde o temprano. Esa es una realidad política. ¿Qué es lo que debe de leerse? Primero hay que esperar otras encuestas, ver si esto se corrobora, porque, ojo, es la primera encuesta que vemos que el presidente va bajando en la calificación.
hay que esperar otras encuestas para ver si se ratifica esa tendencia, ¿verdad? Por aquello de, digamos, de los resquemores que hay ahorita en la sociedad, donde alguien puede sacar una encuesta donde diga que yo voy bien y otro puede sacar una encuesta donde diga que yo voy mal. Entonces hay que ir viendo la tendencia. Si la tendencia se confirma de aquí al 28 de febrero, es precisamente ahí donde en antropología se habla de el manejo del estrés post-crisis. Esto significa que si al 28 de febrero hay una situación económica grave, apremiante para la población, irá a las urnas a premiar o a castigar. Eso es importante tenerlo, ¿va? Y no hay que perderse en eso, en debates estériles, ¿verdad? A mí me gusta este partido, no. Hay que entenderlo porque ¿qué ha dicho el ministro de Hacienda? Que para diciembre del presupuesto, 6.500 millones, va a haber un déficit de 900 millones. Y que las remesas van a bajar un 20%. Esto es como 1.100 millones. Eso es de entrada 2.000 millones menos en la economía. El problema del desempleo. Entonces, eso va sumando y hay que ir esperando cómo se va desarrollando esto. Voy a ir a la última pausa para que podamos destinar los últimos minutos de la entrevista a el resto de los invitados. Son ya las 7:51 minutos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Vamos a ir con el licenciado Carlos Araujo para escuchar su punto de vista sobre esta encuesta del UDOP. Mira, de una forma rápida, porque ya no hay mucho tiempo, yo te quiero resumir en un par de cosas. O sea, para mí algo que me deja esta encuesta de la UCA es que el blindaje de la todopoderosa imagen presidencial ya está con fisuras, y fisuras importantes. O sea, en general la encuesta te dice de que el presidente en esa evaluación increíblemente elevada que mantenía al inicio de su gestión, a un año de esta gestión como tal, está siendo bastante tocada y dañada, con pérdidas de entre 20 y 25 puntos en diferentes aspectos de las evaluaciones que se hacen. Cuando tú ves la nota, y la nota esta que le pone la población refleja precisamente eso, o sea, ya está en una nota similar a la nota de Funes en su primer año de gestión, y eso te dice mucho de que ya está en los números que un presidente, por muy popular que sea, puede mantener. Otra cosa a destacar de esta encuesta es que hay un 72% de la población que dice que el presidente está obligado a presentar informes detallados de los recursos que está administrando en la pandemia. Esto precisamente es lo que ha generado todo el conflicto entre órganos de Estado y el veto del decreto 661 para administrar la pandemia, porque lo que hizo que ese veto sucediera fue precisamente la administración de los recursos como tal, que la Asamblea le exigía que rindiera cuentas y presentara informes, y él se negaba. Ahora el presidente tiene un instrumento que le está diciendo que la población en un 72% le dice, por favor, presente informes detallados de la administración de los recursos como tal. Otra cosa relevante es el hallazgo en esta encuesta, y con esto termino, de que el segundo problema del país es el conflicto generado del presidente contra los otros órganos de Estado. No es entre órganos de Estado, es del presidente con relación a los otros órganos de Estado. Creo que también eso es parte del gran problema que estamos teniendo, y que vamos a tener una gran repercusión económica, que las otras datos de la encuesta nos dicen que los problemas económicos y de empleo son los que ya está resistiendo la población total, y no estamos haciendo absolutamente nada por resolver esto. Licenciado Valdivieso. Bueno, rápidamente solo quiero terminar la idea anterior cuando se hablaba de que en el proceso de la Asamblea Legislativa, y Marvin estableció, es que no quieren ir los funcionarios. Si es que este tema no es de querer ir, es que hay obligaciones constitucionales por el hecho de ser funcionarios que las tienen que cumplir, les guste o no les guste ir. En el caso de la UCA, yo sí quiero decirte, si alguien se ha ganado el respeto en este país,
¿verdad? Para opinar, para hacer, ha sido la UCA. O sea, el tema académico creo que hay que ponerlo en el contexto, creo que son de las pocas reservas morales que va teniendo el país. Por lo tanto, hay que ponerlo en ese contexto. A mí lo que me llama poderosamente la atención es lo que la ciudadanía está viendo en este pimponeo. Fíjate que en la tabla que pusieron sobre la preferencia de los partidos políticos, habla de que casi un 60% de la población no tiene preferencias por los partidos políticos. Tiene un 30% para Nuevas Ideas, creo que está entre 4 para el Frente y para Arena, ¿me entendés? Los demás ni siquiera se ven reflejados. Eso te indica la percepción y en política eso es una realidad. Y yo creo que al final termina imponiendo la realidad. Desde aquí hasta las elecciones hay muchísima agua que cruzar bajo el puente. Pero ¿sabes cuál es lo peor? ¿Sabes cuál es lo peor? Es cómo la ciudadanía está percibiendo. Y ahí siento que los partidos FMLN y Arena tienen que ver la visión estratégica de cómo van a hacer desde aquí adelante para lograr cambiar la percepción de la ciudadanía en cuanto al manejo, sobre todo al manejo de la pandemia. Si tú ves, esa encuesta refleja que la credibilidad que le da la ciudadanía a la Asamblea en el manejo de la pandemia es más del 60% muy malo, cuando sabemos que eso tiene varias aristas. En ese sentido, siento yo que tiene que haber un cambio de actitudes de los señores diputados y ponerse en una forma más realista para poder enfrentar. De lo contrario, van a tener sus costos. Yo creo que tienen el tiempo suficiente para hacer un replanteamiento, ¿verdad? Y si no, finales de febrero va a haber una factura que alguien la va a pagar. El gran dilema que quisiéramos tener la bolita mágica es quién va a pagar esa factura. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Julio Valdivieso, también al licenciado Marvin Aguilar y al licenciado Carlos. Quiero también, antes de finalizar, de que Carlos Araujo, que hoy Ernesto López, primeramente Dios, va a recibir el alta. Siempre está pendiente del programa Diálogo, y también alguien que está pendiente es el doctor Quirio Waldo Salgado. Un saludo a Quirio, sabemos de tu problema con la vista, estás en nuestras oraciones y esperemos que ya pronto este tema podamos tenerte otra vez en el panel. Un saludo desde aquí a esos dos compañeros de panel, a Neto y al doctor Quirio Waldo. Ya próximamente pues vamos a tenerlo pues, por acá, a Neto. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, tenemos que irnos, son ya las 7:59. A continuación, arriba mi gente, y que tengan un excelente día viernes. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.